Hola, voy a pasar a explicaros la polarización de los transistores bipolares. Esta presentación tiene dos partes, la polarización fija y la polarización por división de tensión universal. Pasamos entonces a explicar la polarización fija. Comenzamos la explicación. El circuito básico de una polarización fija es aquel que consta de dos resistencias, RB y RC. RB o resistencia de base está conectada a la base del transistor, RC o resistencia de colector está conectada al colector del transistor y por el otro extremo ambas resistencias están conectadas al polo positivo de una tensión de alimentación, cuyo polo negativo está conectado a tierra, al igual que el emisor del transistor. Lo que va a ocurrir es que las dos resistencias RB y RC van a situar el punto de funcionamiento, que es Q, entre dos puntos, que son el corte, que es cuando la tensión de colector emisor es igual a la fuente de alimentación, y la saturación, que es cuando la intensidad de colector es igual a la tensión de alimentación entre la resistencia de colector. Partimos del circuito básico de polarización fija. Aquí podemos distinguir dos mallas. Una primera malla que parte del punto A, atraviesa la resistencia de base, pasa por la base y el emisor del transistor y vuelve al punto A por la fuente VCC. Y una segunda malla que parte del punto A, que es el polo positivo de la fuente de alimentación VCC, atraviesa la resistencia de colector, pasa por el colector y el emisor del transistor y regresa al punto A por la fuente de alimentación VCC. Otra manera de expresar este circuito es el que muestra la figura. En este, el punto A está conectado al polo positivo de la fuente de alimentación, igual que en el caso anterior. Y a su vez, aunque no esté dibujado, el polo negativo de la fuente de alimentación está conectado a tierra. Esta es una manera de expresar gráficamente el mismo circuito anterior, pero sin dibujar totalmente la fuente de alimentación. Otra manera de verlo es que tengo dos caminos desde VCC a tierra. Un camino que es el que pasa por RB, base y emisor, a tierra, y otro camino que va de VCC, que pasa por RC y por el colector y emisor del transistor a tierra. Cada uno de estos caminos a tierra equivaldría a dos mallas y nos daría lugar a dos circuitos independientes. Hay que decir que los tres circuitos son equivalentes. Bien, en esta diapositiva simplemente voy a extender un poco lo que expliqué en los últimos esquemas de la explicación anterior. Simplemente quiero que tengáis claro que cada camino desde VCC hasta tierra constituye una malla. Así, la malla del circuito 1 parte de VCC y llega a tierra a través de la resistencia de base y la base emisor del transistor, mientras que la malla del circuito 2 parte de VCC, atraviesa la resistencia de colector, el colector y el emisor del transistor y regresa a tierra. Estos dos circuitos son independientes y podemos aplicar en ellos cálculos para determinar cualquiera de sus variables. Bien, una vez que tenemos claro que existen dos caminos a tierra, o lo que es lo mismo, dos mallas independientes, podemos analizar cada una de ellas por separado y aplicar a ellas las ecuaciones de la electricidad. En el primer circuito o malla de resistencia de base tenemos que aplicar la ley de Kirchhoff en el camino que lleva desde VCC a través de RB y la tensión base emisor a la tierra. Así, la tensión de alimentación será igual a la resistencia de base por intensidad de base, que no es más que la diferencia de potencial que cae en la resistencia de base y sale de aplicar la ley de Ohm, más la tensión base emisor. Hay que recordar que la unión base emisor, puesto que está conduciendo, está polarizada en directa y por tanto tomaremos la tensión base emisor como 0,7 dato. Si analizamos el circuito 2 o malla 2 o camino a tierra 2 o de resistencia de colector, tenemos algo análogo, aplicando la ley de Kirchhoff, partiendo de la tensión de alimentación VCC y hasta tierra, vemos que la tensión de alimentación será igual
a la caída de tensión en la resistencia de colector, que no es más por la ley de Ohm que la resistencia de colector por la intensidad de colector, más la tensión colector-emisor. En esta ecuación, la resistencia colector-emisor, si nos dicen que tenemos que colocar el punto de funcionamiento en el óptimo, será igual a la mitad de la fuente de alimentación. Pero puede ocurrir también que nos den otro valor que no sea este, pero en cualquier caso sería dato. Y además, puesto que está el transistor en zona activa, tendremos que la corriente de colector será beta veces I sub E, donde beta es la ganancia de transistor y I sub E la hemos calculado en el circuito anterior. Tenemos por tanto dos tipos de ejercicios. Un primer ejercicio que es calcular RB y RC para que el transistor esté en la zona óptima, en cuyo caso tomaremos la tensión colector-emisor como la mitad de la fuente de alimentación, y otro caso en el que nos dan unas condiciones de funcionamiento dadas, I sub E y VC, que no tienen por qué ser las óptimas, y nos piden que calculemos RB y RC para que se dé esas condiciones de funcionamiento. Bien, para terminar, vamos a dar una serie de características que definen o que caracterizan a la polarización fija. En primer lugar, el punto de funcionamiento va a ser sensible con la temperatura, es decir, que una variación de temperatura del transistor hace que éste no funcione correctamente. Además, cuando tenemos el punto de funcionamiento calculado, si cambiamos el transistor por otro igual, no se puede garantizar que se sitúe en el mismo punto de funcionamiento. Y por último, dado que si está bien polarizado el transistor se encuentra en zona activa, se puede decir que el transistor funciona como un amplificador. Bueno, una vez que hemos visto la polarización fija, vamos a ver otro tipo de polarización típico, que es la polarización por división de tensión o universal. Bien, vamos a ver por tanto cuál es el circuito típico de este tipo de polarización. Vemos que existen 4 resistencias, 2 de base que están conectadas a la base del transistor, que son R1 y R2, una de colector conectada al colector del transistor y una de emisor conectada al emisor del transistor. También tenemos una fuente de alimentación. Bien, en este circuito vamos a tener 3 mallas. 2 de ellas que afectan a la base, que son la malla 1 y la malla 2, que figuran en el dibujo, y la tercera malla que afecta al colector y al emisor. Pasamos ahora a analizar las mallas de la base. Partimos para ello del circuito anterior. El objetivo es calcular el voltaje en la base, es decir, en el punto B, que veremos que es el mismo que cae en la resistencia R1. Para ello recorremos desde el punto A hasta la tierra. Primeramente pasamos por la resistencia R2, por la que circula la corriente I2. Esa corriente, cuando llega al punto B, se bifurca en dos. Una corriente de base IB y una corriente I1 que pasa por la resistencia R1. Podemos suponer que la corriente de base es prácticamente nula. Y si aplicamos en el punto B la ley de los nudos, resulta que la corriente que entra, que es I sub 2, es igual a la corriente que sale, que es la suma de I1 más IB. Puesto que acabamos de decir que la corriente de base se puede considerar nula, se concluye que la intensidad I1 es igual a la intensidad I2, es decir, que por R2 y R1 circula la misma intensidad. Hemos conseguido, por tanto, un camino a tierra, que va de VCC a tierra, o del punto A a tierra. En este recorrido pasamos por R2, en el que hay una tensión V2, y pasamos por R1, en el que hay un voltaje VB, que es el objetivo. Si aplicamos la ley de Kirchhoff a ese camino a tierra, se cumple que la tensión VCC es igual a R1 por I1, que es la suma, que es el voltaje que cae en la resistencia R1, más R2 por I1, que es el voltaje que cae en la resistencia R2. Sacando factor común a I1, en la ecuación anterior se obtiene que la tensión de alimentación es I1 que multiplica la suma de R1 más R2. Nuestro objetivo era calcular VB. Si aplicamos la ley de Ohm a la resistencia R1,
vemos que VB, o tensión de base, es igual a resistencia R1 por intensidad 1, que hemos calculado en el apartado anterior. Por tanto, queda definido la tensión de base. Continuamos con las mallas de la base. Partimos del circuito anterior, donde hemos calculado la tensión de base VB. El objetivo de ahora es calcular la tensión en el punto E, o tensión de emisor, que vamos a llamar VE. Para ello necesitamos calcular la tensión base-emisor. Y sabemos que en la unión base-emisor existe un diodo que está polarizado en directa, con lo cual su tensión es 0,7 voltios. Conocidas VB y VBE, de esta ecuación podemos obtener la tensión de emisor. Por tanto, el objetivo 2 está conseguido. Una vez conseguidos el objetivo de calcular la tensión de base y la tensión de emisor, podemos analizar la malla colector-emisor. El circuito de partida es el mismo y vemos que existe un camino a tierra desde A o desde la fuente de alimentación. En ese camino se recorre la resistencia de colector, donde cae una tensión V3, se recorre la unión colector-emisor, y se recorre la resistencia de emisor, donde cae una tensión VE que es conocida. También sabemos del cálculo de VB que podemos despreciar la corriente de base y considerarla cero. El objetivo que tenemos ahora es doble. Por un lado, calcular el voltaje de colector y por otro lado, calcular el voltaje colector-emisor. Para el cálculo del voltaje de colector, analizamos lo que ocurre en la resistencia de emisor. Si aplicamos ahí la ley de Ohm, su tensión V, que es conocida, es igual al producto de la resistencia por la intensidad de emisor. De esta ecuación podemos despejar la intensidad de emisor. En un diodo, en un transistor, las corrientes que entran, que son la suma de colector y base, es igual a la corriente que sale, que es la de emisor. Puesto que hemos dicho que la corriente de base es cero, la corriente de colector y emisor es la misma. Con lo cual, como hemos despejado anteriormente la corriente de emisor, conocemos la corriente de colector. Si aplicamos la ley de Kirchhoff, vemos que la tensión en el colector es la diferencia entre la tensión de alimentación y el producto de la intensidad de emisor por la resistencia de colector, es decir, V3. Con esto conseguimos calcular la tensión de colector, que era el primer objetivo. Como conocemos la tensión de colector y la tensión de emisor, la tensión colector-emisor es la diferencia entre la de colector y la de emisor, con lo cual conseguimos el segundo objetivo.